misericordia al permitirnos volver a congregarnos. Es feo estar en el exilio, ¿verdad? Pero a todos nos llega. No hay acepción de personas, no estamos exentos. La gracia del Señor no nos guarda de todo. Estamos expuestos con un propósito y lo importante que ese propósito se pueda cumplir en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir las Escrituras al libro de los Salmos, el Salmo 119. Hemos estado estudiando los puntos a guardar la palabra de Dios, asirse de la palabra de Dios y ahora abandonar el odre viejo. Es el principio de David, abandonar el odre viejo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, que el Señor nos dé la sabiduría y las fuerzas para poderla compartir y que tengamos un corazón bien dispuesto. Dice así la palabra: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Repito, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Padre, en esta noche pedimos que tú seas propicio con tu palabra, que esta palabra pueda llenar nuestra necesidad, cubrir nuestra necesidad, que pueda edificarnos, que pueda prepararnos, Señor, para poder hacerle frente a todas las circunstancias, a todas las situaciones, a todos los problemas, a todos los obstáculos que podamos presentar en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú puedas bendecirnos y bendecir a aquellos que están conectados con nosotros, y oramos también por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre de Jesús queremos bendecirlos y te damos las gracias por el tiempo hermoso que tú nos permites de congregarnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. ¿Puede sentarse, hermano? Se necesita llegar a cierta edad cronológica. Se necesita llegar a cierta edad para darnos cuenta del valor que tiene la palabra. Hay un tiempo en el cual creemos que nunca vamos a necesitar primeramente del Señor y no vamos a necesitar de su palabra. Es increíble la cantidad de testimonios de hermanos en Cristo que al final de sus días reconocen que desperdiciaron su vida, reconocen que no valoraron la palabra de Dios. Algunos han llegado a confesar de que malgastaron su tiempo y no aprovecharon lo que Dios les había concedido. Digo esto porque en el tiempo que tengo de servirle al Señor, que son más de 3 décadas la que tengo de servirle, y quizás en unos 25, 26 años más en el aspecto ministerial, siempre en el liderazgo, pero más en el aspecto ministerial, y es quizás del año, en plenitud del año 88 para acá. Y es triste y lamentable tener que oír lo que acabo de expresarle, porque tenemos que llegar a una situación donde nuestra naturaleza está abdicando de una forma involuntaria. Es la ley de la vida. Y qué triste es que tenemos que llegar ahí para poder reconocer muchas cosas, para poder valorar muchas cosas, para poder darse cuenta de que había un propósito. Pero cuando este amanecer llega a nuestra vida, este amanecer espiritual, este despertar espiritual, esta verdadera conversión posiblemente, no tanto en la salvación eterna, sino la verdadera conversión, porque es increíble cómo la iglesia está llena de salvos,
pero salvos sin propósito. Es bien triste. La gran mayoría de los cristianos no han podido entrar a esa dimensión, a ese reino secreto, a ese reino invisible que se enseña y no podemos hacer entrar. Hay mucho creyente que solamente ve, y esto tiene un cumplimiento tremendo de lo que acabo de decir en las palabras del Señor Jesús dedicadas a Nicodemo. Dice: si no naces de nuevo no puedes ver. De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. Son dos cosas muy diferentes, y la gran mayoría estamos en el sentido de nacer de nuevo, y nos conformamos con un nuevo nacimiento, nos conformamos con haber aceptado al Señor Jesús, y nos conformamos con el hecho de que no somos condenados. Y si nos quedamos solo en ese estado es bastante peligroso, porque la Escritura manifiesta, evidencia qué características tiene un salvo. Entonces, si no las descubrimos entrando, es peligroso darse cuenta de que éramos casi salvos. Ese casi nos elimina. Entonces, es bien importante la Escritura, pero ¿será que es un común denominador que tenemos que llegar a cierto, ¿cómo le podría decir? A cierta dimensión de debilidad, o a cierto momento de debilidad total en nuestro ser, donde comenzamos a ver que nuestras habilidades van menguando, nuestras capacidades igual, nuestras fuerzas no se digan, nuestra salud peor? Entonces, hay un momento en que el Señor permite que lleguemos sencillamente para que el propósito de Él se pueda cumplir en la vida de sus hijos. Lo maravilloso de esto es que el que es verdaderamente salvo, ese no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Porque quiera o no quiera, Dios lo va a tratar. Dios va a tener que anularlo. Dios va a hacer que entienda. Y si es necesario un cabestro, le va a poner cabestro. Y si es necesario un freno, le va a poner freno. Y si es necesario ponerle un anillo en la nariz para poder dominar esa gran fuerza de ese búfalo, de ese toro, de lo que sea, y si es necesario capar a ese toro, lo va a capar. Eso es lo maravilloso del que es salvo. En ese sentido, el salvo está asegurado. En ese sentido. Pero hay que nacer de nuevo. Y esto significa que debe de existir un arrepentimiento. No un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento, hasta ahí. Porque si no hay un arrepentimiento, no es verdadero. Lo otro es remordimiento. El otro es pesar, pero no un arrepentimiento. Un arrepentimiento en el sentido de una nueva mentalidad. Dejar el camino que se lleva en el interior. Es como darle la media vuelta al camino que llevamos. Entonces, eso es lo maravilloso de la promesa de la palabra para el salvo, para el Hijo de Dios. La Biblia es muy clara, es muy discriminativa en el sentido de que puede manifestar el salvo y el no salvo. No señala a nadie. Sin embargo, puede dividir entre uno y otro. Puede dividir entre ovejas y cabras. Puede dividir entre salvos y no salvos. Claramente encontramos citas bíblicas como: nunca os conocí, hacedores de maldad. Es una discriminación tremenda. Y no la discriminación en la cual hacer acepción de personas, sino que el Señor escudriña el corazón del hombre. Ahora, siempre nos hemos preguntado, no viéndonos a nosotros mismos, es bien difícil vernos a nosotros mismos, pero quizás tenemos un porcentaje en el cual consideramos que hemos nacido de nuevo,
consideramos en ese poco porcentaje de que amamos al Señor, consideramos en ese pequeño porcentaje de que somos cristianos, de que, ¿cómo le podría decir? De que tratamos de hacer la voluntad de Dios, nos sometemos a las pruebas, no nos quejamos en las necesidades. Hay algo en nuestro corazón. Cuando vemos a otros que no pueden sobrellevar estas situaciones, ahí es donde nosotros venimos y nos preguntamos, ¿realmente esta persona será salva? ¿Realmente esta persona habrá entendido el propósito de Dios para su vida? ¿Habrá descubierto, habrá alcanzado el propósito de Dios para su vida? ¿Realmente esta persona tiene fe? Porque hay situaciones que nosotros nos damos cuenta entre nosotros mismos, entre los hermanos, de cómo somos débiles en determinados momentos. Nos llenamos de temor, perdemos la cabeza, nos volvemos como hormiguitas locas, desesperadas, perdemos el sentido, algunos les sale otra enfermedad, pasa una situación, comete una insensatez, toma una decisión equivocada, se desespera, se le nota que no tiene confianza, que no tiene fe, que no conoce la palabra, se le ha enseñado durante tanto tiempo y como que la palabra nunca se le ha sido enseñada. Entonces ahí vienen nuestras preguntas: ¿será que realmente esta persona está convertida? Porque eso lo podemos ver entre nosotros mismos como iglesia, que somos tan pocos, somos tan pequeña como iglesia. ¿Será que somos o no somos salvos? Nos dirigimos hacia otros, dudamos. Ahora, si eso es así como lo estoy diciendo, entonces esto significa que esta persona, si es salva, va a tener que ser tratada. Y este es el objetivo de esta enseñanza. Por eso hemos regresado a un versículo que ya estudiamos, pero tiene que ver con el principio de David. Y el principio de David es abandonar el odre viejo. ¿Qué cuesta entender que en la medida que este odre se desgasta, hay otro que crece? Qué difícil es eso. Y quiero decirle algo: Dios tiene que tratarnos para que eso se cumpla en nosotros. Y no vamos a dejar de ser tratados. Quiero decirle algo. Oiga, aquí no vamos a cuestionar su salvación, pero quiero decirle algo: si usted es salvo, va a ser tratado por Dios, aunque usted no quiera. Y esa es una bendición para el que es salvo. Porque el que es salvo dice: gloria a Dios. Sí, porque si nos ponen a nosotros a dar la estatura, no la vamos a dar jamás. Si nos piden o nos exigen un peso, tampoco lo vamos a dar. Si nos piden una vida de consagración, para nosotros es cuesta arriba y en arena. Y en los pies de un anciano, le añade el hermano Mauricio. La santidad es lo más difícil, porque es pelear en el 100% contra una naturaleza que ya está condenada. Imagínense, como ya está condenada, entonces Dios la puede destruir de una forma tan fácil. Y no estoy hablando del día de la muerte. Tiene que destruirla totalmente antes del día de la muerte. Porque ¿cuántos tenemos que llegar hasta ahí para poder realmente dar esa estatura, dar ese peso de gloria que ya lo estudiamos, ese peso de gloria? Por más que hagamos, podemos hacer un buen servicio y el servicio no nos da ese peso. Podemos ser fieles diezmadores y el diezmo no nos da ese peso. Amén. Si nosotros damos un paso atrás y consideramos este pasaje detenidamente, lo voy a repetir, porque estoy como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Fíjese bien, está ennegrecido David, está arrugado, porque cuando el odre está expuesto al humo, al fuego, para que se seque, etcétera, etcétera,
está arrugado, está deteriorado, está vacío, está seco. Y hay una versión donde habla de la ancianidad, también encaja. Porque ¿cuántos vamos a tener que llegar a nuestra ancianidad para poder ser restaurados? Pero quiero decirle algo, llegar a la ancianidad para ser restaurados no es una ancianidad excelente, no es la esperada, ni es tampoco la prometida de parte del Señor. Porque si nosotros vemos la vida de David, David tuvo que llegar a la ancianidad para ser tratado de una manera que pudo expresar esas palabras. Porque estoy como el odre al humo. Ya estudiamos todo eso. Yo espero que usted me comprenda cuando lee odre al humo. Yo estoy como odre al humo, estoy como un anciano sin fuerza, estoy como una persona arrugada, deteriorada, devastada, desgastada. En pocas palabras, inútil. En pocas palabras, inservible. Pero quiero decirle algo, no necesita Dios esperar que usted y yo lleguemos a la ancianidad para hacernos sentir literalmente así. Yo no necesito, te voy a esperar hasta que cumpla 70 años. No, hoy ahorita a los 40 te agarro. Con un propósito. Y qué bienaventurado creo que a los 40. Y si hay algún cipote de 20, dichoso. Sí, hermano. Llegará a decirle gracias, Señor. Porque no viví, se cumplió en mí. Tú cumpliste en mí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces hay una gran verdad allí, un principio que David nos enseña a través de su ejemplo. La ilustración que David usa en este versículo 83 acerca del odre al humo también nos ilustra esta gran verdad. David estaba usando ese odre al humo para decir que estaba, ya lo dije, vacío, desgastado, agotado y seco. 4 cosas. Qué triste es tener que llegar a la condición de sentirse vacío para que Dios pueda realmente cumplir el propósito en uno. Es que estamos tan llenos de ¿qué? Entre más lleno estemos, así, de esa misma forma, nos van a vaciar. ¿De qué tienen que vaciarnos, hermano? ¿Qué cree usted que hay en usted y en mí? Que Dios puede vaciarnos. Él puede vaciarnos. Posiblemente Él ya está vaciándonos. ¿De qué tiene que vaciarnos? ¿De qué tuvo que vaciar a David? ¿De qué tuvo que vaciar a un José? ¿De qué tuvo que vaciar a un Moisés? Porque lamentablemente Él no puede depositar nada en nosotros porque ya no cabe nada en nosotros. Entonces tiene que vaciarnos para que Él pueda introducir y llenarnos de lo de Él. Porque si usted piensa en su vida antigua, no le da náuseas. Si usted piensa en su vida antigua, yo se lo digo por mí, no se avergüenza. Y no solo la antigua y mucha presente, porque todavía tenemos esta naturaleza tan inútil para lo bueno y tan increíble para lo malo, que hago lo que es no y no hago lo que es sí. Esa es la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces David se siente vacío, desgastado. ¿Cómo se puede sentir una persona así? Que llene estas 4 cualidades en él: vacío, desgastado, agotado y seco. ¿Cómo se puede sentir? Extremadamente mal, ¿verdad? Y no solo extremadamente mal, extremadamente inútil, extremadamente inservible. A eso quiere llevarnos el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Estas 4 cosas. ¿Qué significa este odre al humo?
Dios lo tiene justo en el punto donde Él quiere. Así es como yo te quiero, David. Así es como yo quería que estuvieras, David. Lamentablemente, tú no pudiste vaciarte. Lamentablemente, tú no pudiste desgastarte. Tú no pudiste agotarte, ni tú no pudiste secarte. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la enseñanza, nos da la palabra, hermano, para que nosotros podamos vaciarnos. Pero ¿quién se quiere vaciar? Yo no. Vaciarme de mi voluntad es imposible. Pero Dios me da la oportunidad. Ve, entra y vacíate. Me da la oportunidad a mí de vaciarme. ¿Y cuándo renunciaste? Nunca. ¿Y en qué has renunciado? En las cosas que tú me has tratado. Entonces, ¿era necesario? Sí, Señor, era necesario. La figura que siempre hemos expuesto durante hace muchos años, desde que nació este ministerio, es cómo Dios tuvo que vaciar a José. De circunstancia en circunstancia, de situación en situación, de problema en problema, y en ninguno de ellos, si no solo al principio, Él fue responsable. Si fue responsable al principio, es posible que también sea responsable de todos los vaciamientos que Él estuvo en su vida. ¿Por qué? Porque hablamos de un José maravilloso, pero cuando escudriñamos la Escritura y profundizamos en ella, nos damos cuenta que tenemos a un joven ahí vanidoso, engreído. Que en determinado momento no era toda culpa de él. Él no tenía la culpa de haber sido el hijo de la madre, de una mujer, su madre, de que era amada por su padre. Y así podríamos sacar una infinidad de cosas, pero ¿qué tuvo que hacer Dios con él para vaciarlo? Y para que el propósito de él se cumpliera. ¿Qué tuvo que hacer Dios con un Moisés que nació en la pompa, en la grandeza? No nació, pero me refiero cuando fue llevado a la hija de Faraón y tuvo todos los cuidados, aunque fue criado por su propia madre y por su propia hermana y con su propio hermano, pero siempre como hijo de Faraón, de la hija de Faraón, y llegar a ser un príncipe, un grande, un hombre preparado para poder llegar a ser un faraón si esto se daba. Tenía que ser preparado así. Y Dios tuvo que vaciarlo el mismo tiempo en que se preparó para poderlo ocupar y llevarlo a un punto de inservible, llevarlo a un punto de inútil. ¿Y quién es usted para que Dios no lo lleve ahí? ¿Y quién soy yo para oponerme a eso? ¿O acaso la obra del alfarero puede decirle, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué es lo que ha llegado a decir, a reconocer? Quiere decirle, ¿algún joven en nuestra juventud pudimos decir algo como esto? No, nunca, al contrario. Usted sabe que le he compartido y aquí hemos tenido jóvenes que han podido expresar algo similar. Uno cuando está joven cree que los carros pueden rebotar en la pierna de uno y se va a arruinar el bumper. Se va a descomponer el chasis. O el chasis, como dicen los bilingües de nuestra iglesia. ¿Y si vamos a las hembras? Difícil, ¿verdad? Ahora, ¿a qué había llegado a reconocer? David ha llegado a reconocer que él nada vale. Me siento como un odre al humo. Porque si vemos vacío, desgastado, agotado y seco, ¿para qué puede servir? Entonces llega un punto en que David reconoce que en él nada vale, tal como un odre viejo al humo, seco y agrietado por el humo y por el calor del fuego. Después de todo lo que he mencionado,
quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto nos toma aprender esa lección? ¿Cuánto nos toma aprender esta lección? Porque fíjese que es bien triste que nos enseña el Señor su palabra y su palabra no hace ningún efecto en nosotros. ¿Hasta cuándo hace efecto esa palabra? Hasta que somos metidos al trato. En el trato aprendemos. Y es por eso que se llama la escuela de la aflicción. Y en la escuela de la aflicción aprendemos a estar estables en medio de un mundo inestable. ¿Hasta cuándo entiendo yo la palabra? Hasta que soy tratado, hasta que soy afligido. ¿Hasta cuándo comienzo a entender los propósitos de Dios? En la medida en que estoy siendo vaciado. Porque cada trato que usted y yo tenemos, esto está representado en cualquier situación difícil que está fuera de su alcance, que está fuera de sus capacidades, que está fuera de su control. Eso lo está vaciando. Usted no siente, usted siente que se muere. No, solo lo están vaciando. Porque el odre, antes de ser odre, el odre era de cuero. El odre, antes de ser odre, era un animal que tuvo que ser sacrificado. Se le tuvo que quitar su vida. Se le tuvo que sacar sus entrañas. ¿Todavía quiere ser un odre usted? Bueno. ¿Cuántas pruebas tenemos que experimentar antes que asimilemos esta verdad? Yo quiero preguntarle. Fíjese, no quiero preguntarle. Quiero decir esto. Como en este ministerio, el Señor me tiene quizás unos 23 años como iglesia y por total quizás unos 25, 26 años, no sé, de estar aquí en Antiguo. En años anteriores, al tener de visita a un pastor o algo, y que aquí muy poco eso, viene de una enseñanza y estoy atento a la enseñanza y el Señor me hace recordarme, sí, muy linda eso, sí, esto lo compartí yo hace como 4 años, hace como 5 años, hace como 8 años, hace, el tema, no igual, pero sí prácticamente la misma enseñanza. Y vienen unos hermanos, hermano, qué tremendo, qué palabra, hermano, qué revelación. Y uno por dentro, pero esto siempre lo hemos sabido aquí. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Yo no estoy diciendo que no puede ser usado el siervo, no. La palabra siempre Dios la ha dado. Lo que pasa es que usted y yo no estábamos vaciados. Entonces recibimos la palabra y la palabra fue que entró por aquí, como dice Santiago, y salió por aquí. Somos oidores olvidadizos. Venimos a escuchar la palabra y nuestro corazón no está preparado. Ni siquiera la alabanza recibimos. Y yo quiero decirle con todo amor, usted que no le gusta la alabanza, usted no sabe lo que se pierde. Va a tener que ser puesto como odre al humo para que esa alabanza usted un día la agarre como esa lluvia en tiempos de sequedad. Usted va a pelearse hasta con los chinos en la calle con tal de venir a escuchar la alabanza. Le va a rogar a su jefe que le dé permiso unos minutos antes para no perderse la alabanza. Pero tiene que ser tratado como un odre al humo para que usted venga y entienda lo maravilloso que es la alabanza. ¿Quién es el que ama el privilegio? Al que ha sido vaciado. Es parte de su vida. Pero imagínense qué tremendo, cuántas enseñanzas que hemos recibido, pero no hicieron ningún eco en nosotros, no hizo ningún impacto en nosotros. O sea que el hermano que compartió esa ocasión o el pastor significa que no estaba apto. ¿Qué quiere decir con apto? No estaba dispuesto. Venía a cualquier otra cosa menos a recibir. Venía a cualquier otra cosa menos a adorar. Entonces,
Si usted tiene años de estar en esta iglesia, y qué bendición si así es, ¿cuántas palabras usted ha oído pero no recibió? Por eso cuando algunos hermanos, y que esto no les sirva para ya no preguntarme, hermano, pero una cantidad de hermanos que me preguntan cosas que, mira, hermano, pero ¿cómo es esto? Fíjense que yo oí, hermano, pero ya se enseñó. Dan ganas de decirles. Pero esa es doctrina básica. Hermano, eso se enseñó en obreros, a los que predican, a los que discipulan. Hermano, pero eso se enseñó en obreros. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba su corazón? ¿De qué estaba lleno su odre? No el odre, el animal. Porque antes de ser odre es animal. ¿Dónde estaba? Nuestra vieja naturaleza es inservible. Es tan inútil como un odre o bota de cuero secada al fuego. Posiblemente estemos al final de nuestras fuerzas y no parece haber vía de escape. ¿Por casualidad usted no siente que lo han metido a una situación difícil, preocupante, le quita el sueño? ¿Acaso usted no es de las personas que se despiertan a las 2 de la mañana y ya no pueden dormir y agoniza su corazón y tiene pesadillas y le echa el muerto al vaso de agua que se tomó antes de acostarse? Mire, el que tiene paz, aunque se meta 2 vasos de agua, duerme y se despierta hasta las 6 de la mañana o a las 5, a la hora que se levanta siempre. Y si es pastor, hasta las 11 de la mañana. Porque esos no trabajan, son haraganes. ¿Cuánto más puede soportar? Va a poder soportar. Aunque sienta la muerte, no se va a morir. Aunque usted diga, este dolor me va a parar el corazón, no se lo va a parar el corazón, porque el corazón no se detiene por un dolor, sino por su creador. ¿Cuándo es que experimentamos el consuelo de Dios? Son preguntas que estoy haciendo. Ahora, es posible que necesitemos, como decíamos en las enseñanzas anteriores, una inyección fresca de la gracia de Dios. Hablo de inyección como figura nomás, figurativamente. Para seguir haciendo de la única cosa que es inmutable, la palabra de Dios. Eso es lo único que no cambia. Todos nosotros cambiamos, todo nuestro ser cambia, todas las cosas cambian. La palabra permanece inmutable. Esta permanece para siempre. Así que tómese de ella, agárrese de ella. No importan los garrotazos que le caigan, no se suelte de ese lazo que es la palabra. El ejemplo que ponía hace 2 martes. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cuanto a los odres? Mateo capítulo 9. No podemos estudiarlo, pero sí podemos leerlo, mencionarlo y acomodarlo a la vida de David, capítulo 9 de Mateo. Y se va a dar cuenta por qué es importante lo que estamos viendo en la vida de David. Versículo 17. Dice así, solo el 17 vamos a leer. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Fíjese bien, ni echan vino nuevo, nueva vida en cuerpo viejo, o sea, en naturaleza vieja. No se puede, no se echa. Dios no va a echar vino nuevo, no va a echar de su espíritu, no va a echar su propósito, no va a echar sus dones, no va a derramar su gracia en una vida caída. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Y quiero decirle algo, hermano. Esto se le puede estar enseñando a la gente, y si esa gente no se va a convertir, no podrán entender y no podrán convertirse. Es posible que su corazón ya lo endurecieron o ya se les endureció. Es triste hablar de, pero al principio dije, la palabra de Dios es clara.
discrimina, este nunca va a ser salvo. Y no porque Dios lo condena, sino porque la persona decide, ya sea aquí o allá. Y allá, ahí me pregunto otro día. Ya sea aquí o allá, decidió. Todos los que me entregaste, ninguno se perdió, solo el que ya venía perdido. Ojalá no sea usted. Derrame su alma delante de Dios y pídele al Señor gracia. Señor, si eso es así, vacíame cuantas veces sea necesario. Porque una de las cosas tremendas, no sé si voy a llegar a este punto, todo lo que usted tiene lleno en su vida no le sirve para la obra en el Señor. Para la vida espiritual no le sirve. Nada, pero nada de lo que usted ha adquirido en toda su vida en este mundo. Si llega a los 20, 30, 40 años y conoce al Señor, todo lo que usted ha logrado, alcanzado, no sirve. Pablo tuvo que entender esto. Y cuando Pablo entendió, digo, todo esto lo he echado por basura. Y se ocupa hasta una palabra, lo he echado como estiércol. Increíble. Y usted ve la vida de Saulo. No, espere un momento. ¿Usted no ha oído el testimonio de quién era Pablo cuando era Saulo? Y dice él que todo eso lo echó por basura. ¿Pero por qué? Bueno, sencillamente lo vaciaron. No se vació. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y así comienza Pablo, aún siendo Pablo, a ser tratado. Esto es, a ser vaciado. Porque el hecho que usted y yo seamos ungidos no significa que no estamos siendo vaciados. La obra de Dios todavía no se ha terminado en nosotros. Se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de nuestra redención. Entonces dice el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan, juntamente. Es por ello que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha dado a un Isaac, pero Ismael sigue vivo y nos lleva 13 años. Y usted sabe lo que representa el número 13, ¿verdad? 13 años le llevaba Ismael a Isaac. ¿Y por qué somos vaciados? ¿Por qué somos tratados? Porque lamentablemente no queremos echar a Isaac. Ahí lo acariciamos, pobrecito, mi dedito, mi uñita, mi vellito. Ay, cómo nos duele cuando un cerillo o la cocina nos quema unos vellitos y llega el olor. Hasta le hacemos así, mire. Imagínense. Mire cómo estamos. Mire, en algo tan insignificante. No, pero no es, ese es el amor a la carne. Y están destinados a morir y a ser condenados ya, porque carne y sangre no heredará el reino, y nosotros lo cuidamos. O dígame si no se puso triste la primera vez que vio una cana en su cabeza, ¿verdad? Que digo, ya me estoy poniendo, y más si se lo acaban a uno los amigos. Ya le dicen a uno, no, es de pintártelo de blanco porque son más canas que pelo negro el que tenés. Se lo acaban a uno. Una arruga, hermano. Ya cuando usted sale, ¿cómo le llaman a esto? Papada, bocio. Va para abajo. Eso significa, va buscando su lugar. ¿Y quién detiene esa ley? Hermanos, seamos realistas. Va buscando el suelo, la tierra, el polvo de donde fue tomada.
Y nosotros, por más que nos pongamos bien erguidos, ¿verdad? A veces va la gente. Si no, no se venderían las fajas. Los suspensores para los hombres. Y qué lástima que empezamos a ver ese desgaste en nosotros, ese decaimiento, y no permitimos que Dios cumpla su propósito en nosotros. No, yo me voy a operar, voy a hacer una cirugía. ¿Para dónde vas? Lencho, dice el Señor. Cuando vamos a poner el cirujano, a esconder las arrugas, a esconder la ancianidad. David llegó a decir que se sentía como un odre al humo. Yo sé que no es fácil decir eso, hermano. Todos estamos poniéndonos viejos. La vieja naturaleza no puede retener la vida nueva que recibimos al momento de nuestra conversión. ¿Ve por qué el trato? ¿Ve por qué tenemos que ser vaciados? Es un milagro que el Señor ponga, ya lo vamos a ver, que ponga. Y qué bendición, porque si no pone ese espíritu en nosotros, si no le da vida a ese espíritu en nosotros, porque si no nos da vida no puede empezar a vaciarnos. Ahí empieza otra vez, miren las maravillosas figuras de Moisés. Mire qué tremendo. Hermano, quiero decirle algo. Vamos a llegar a un momento en que nosotros tenemos que cederle a Josué. Habrá una debilidad tal en nosotros, habrá una ancianidad tal en nosotros que vamos que tener, nosotros somos el Moisés en nuestra naturaleza. No quiero decir caída porque no quiero ocupar así, pero tenemos que cederle a Josué, que es el Espíritu Santo, que va a conquistar toda la Canaán. No quiero hablar de eso porque me voy a salir más del tema. Pero quiero decirle algo, vamos a morir un día. Pero cuando muramos comienza nuestra verdadera vida. Es que esa debe ser nuestra confianza y debe ser nuestra esperanza hoy, que estamos siendo debilitados, que estamos arrugándonos, que nuestra carne va buscando el suelo. Si mire, después de los 50 años, por más ejercicio que hagan, así cuelgan las cortinas. Y las artis son cortas. Es por demás, mire, por mucho ejercicio que hagamos, el caminado nos delata. Solo una nueva naturaleza puede retener esta nueva vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Abandonar el viejo hombre. Ese odre viejo, gastado, vacío, seco. Tenemos que dejarlo. Algo dice Pablo en Efesios capítulo número 4. Efesios 4:22. También solo lo vamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mire, el Señor nos dice despojaos. Nosotros tenemos que despojarnos, pero no nos despojamos. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Usted cree que si le dicen, mire, yo le voy a pagar la cirugía, no se la haría? Corriendo va. ¿Y por qué en las cosas de nuestra vida no podemos, en las cosas que debemos de cambiar no las cambiamos, las cosas que verdaderamente valen? Es bien triste. Fíjese que para ganarnos el pan material trabajamos como locos, obsesivos compulsivos, porque hay que ganarse el pan, hay que pagar la letra de la casa, hay que pagar la letra del carro, hay que darle un buen colegio a los hijos, y damos la vida.
Y en las cosas que deberíamos de ser así, no lo somos. En las cosas eternas, en las cosas que permanecen, en las cosas que valen. Porque imaginen cuánto profesional corrupto. ¿Y de qué sirve, pues? ¿Cuánto profesional alcohólico, drogadicto, perdido, irresponsable? Y al final, ¿de qué valió? ¿De qué sirvió? Por eso dice el Señor, ¿de qué sirve ganar todo en la vida si pierdes tu alma? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oiga, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Señor nos da la oportunidad a que nosotros voluntariamente nos despojemos. Solo hay dos opciones, o te despojas o te despojo. A Moisés le dijo, o vas o vas. No le dejó opción. Y lo llevó a un punto donde él reconoció, porque era una verdad, Señor, estoy inútil, yo no sirvo para eso. Tuvo que vaciarlo para poderlo usar. Colosenses capítulo número 3, versículo 9. No es el 9, creo yo. Sí, el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Le dije hace un momento cómo podíamos encontrarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Asirnos de la palabra de Dios. Esté asido de la gracia de Dios y siga adelante por su poder. Su poder, S mayúscula, la de Él. Ya no es por usted ni por mí, es por Él, por su poder, por su gracia. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos en todas nuestras aflicciones. Amén. Entonces, volvemos a la increíble verdad que David mencionó. ¿En qué versículo? En el 71. Volvamos al 119, 71. Dice, mire qué tremendo, esto me va a quedar para toda mi vida, este versículo. Porque cuando yo compartí este versículo, tuve unas experiencias tremendas ministerialmente. Increíble, si yo pienso hoy, si yo tenía alguna duda de esta verdad, el Señor me la confirmó en muchas maneras, diferentes personas, y fue esa. Bueno me es haber sido humillado. No se me olvida la noche que yo compartí eso y no puedo sacar de mi cabeza las personas que dieron testimonio y no estuvieron aquí presentes. Bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra. Hermano, seamos honestos. Cuando somos humillados decimos, Señor, yo sé que no quise humillarme. No me quise humillar. Mire, hermano, el nacido de nuevo puede decir en su corazón, Señor, perdóname, yo no me quise humillar. Me tuviste que humillar. Pero qué bueno es que me humillaste, porque si no me humillas, me pierdo. ¿Qué prefiere? ¿Humillado o muerto? ¿Quién va a escoger por muerto? Si mire, por muy machitos que nos ponen una pistola enfrente y hacemos lo que nos piden. Porque no quiero morir. Peor en las manos de un tonto. Ahí nos humillan, pero preferimos pagar el precio de humillarnos a morir. Entonces, mire qué tremendo lo que David dice, ¿ve? Bueno me es haber sido humillado. Mire, yo puedo decirle de gente que no fue salvada de su situación ni tampoco fue restaurada, pero sí su alma.
Y eso es más importante. ¿Se identifica usted con la situación de David? ¿Nos identificamos? ¿Cree usted que casi está echado por tierra? ¿Qué hacer? Bueno, usted y yo podemos orar, pidiéndole a Dios la gracia para permanecer asido de la palabra. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones, no importa lo que pase en su vida, no se suelte. A muchos de ustedes, y eso lo tengo para mí si alguna vez lo necesito. Se lo he dicho a muchos de ustedes y no me van a levantar la mano porque podría decir, levanten la mano a quien no le he dicho esto. Cuando usted ha cometido errores o pecados y usted no quiere pagar el precio de la vergüenza, prefiere irse. Si se va, el diablo lo devora. Si usted deja el redil, el diablo lo devora. Porque para eso lo ha hecho. Para que usted se salga de la manada y sea devorado. Porque el devorado es aquel débil o que se aísla de la manada, que no corre junto con todos los demás. Ese es el que está acechando el león. Y más la leona en lo físico, en lo natural. Yo le he dicho a usted, no importa, no deje al Señor, no deje de congregarse. Pierda lo que sea, pero no deje de congregarse. Aquí no lo vamos a sentar en la última silla. Nadie va a saber porque los que están siempre atrás siempre son los que están mal. Renuncio, van a decir todos. No, estoy bromeando, hermanos. Aquí nunca hemos castigado a nadie así. Jamás. Porque entonces comencemos por el pastor. Y después seguimos con los ancianos. Y después con los líderes. Y después con los servidores. Y después con los que no son nada. Porque el juicio, y si comienza por casa, y si comienza por el pastor, ¿en dónde quedarán los hermanos? No hay otro soporte firme en esta vida resbalosa. Reconozcamos nuestra vieja naturaleza, la cual es tan inútil como una bota de cuero secada al humo. Y usted puede estar casi echado por tierra, pero mientras esté asido de la palabra de Dios, siempre será casi. Veamos la última cita bíblica, Lamentaciones, capítulo 3. Está después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, capítulo número 3. Le pedí al Señor que me permitiera por lo menos llegar a esta cita bíblica. Capítulo 3, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Se siente como un odre. Espera en silencio la salvación del Señor. Padre, gracias, Señor, en esta noche. Porque sin la gracia de ti, sin tu gracia, todos nos veríamos consumidos. Estamos casi derribados, casi echados por tierra, pero solo casi, Señor, porque, hermano, su vida está escondida en Cristo.
Pueden echar su cuerpo por tierra, pero no su vida. Pueden humillarlo, pero no destruirlo. Pablo fue un hombre también. No fue excepción Pablo. Fue vaciado de una manera fuerte, dura, difícil. Y usted y yo no vamos a hacer la excepción. Quizás usted ha sido azotado. Pablo fue azotado. Y de todas formas, usted y yo solo azotado por circunstancias que lo han golpeado. Pablo físicamente y también en muchas otras áreas. Usted quizás siente que ha sido encarcelado, no necesariamente en una prisión, que podría ser. Pablo fue encarcelado. Pablo naufragó en el mar. Pero todo con un propósito. El mar no lo pudo ahogar, porque su vida estaba escondida en Jesús. Y usted y yo llegaremos un día a decir: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla. Y podrá decirlo, aunque le ha tocado pasar un valle de sombra y de muerte. Posiblemente ya fue lapidado como Pablo, lapidado a muerte. Jamás lapidaban para dejar vivo a alguien. Lapidación era muerte. Pero de todas ellas te librará el Señor. Si te sientes como un odre al humo, es con un propósito: llevarte a reconocer que eres inútil, que ya no hay fuerza, que ya está vacío, que has sido tratado. Porque entonces el Señor comenzará a derramar más de su gracia. Porque Él no puede depositar en odre viejo vino nuevo. Por eso, aliéntese su corazón, hermano. Aliéntese su corazón. Usted está en el plan de Dios y nada se escapa de ese plan. Dios no quiere que usted vea, quiere que entre a ese reino invisible, a que el propósito de Dios se pueda cumplir en usted. Es mejor que usted ceda, porque si no, todos modos lo van a tratar. Señor, gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, que no solamente no regresa vacía, sino que jamás llega tarde, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta noche, por darnos el maravilloso privilegio de ser enseñados por ti, por tu palabra.